Durante estas últimas semanas hemos estado hablando de la serie de mensajes Dos Casas, bases fuertes para construir nuestra vida. Y una de las bases más importantes que nosotros podemos tener como cristianos es la oración. La oración debe de ser parte fundamental del desarrollo de nuestra vida, y si nosotros queremos edificar una vida que esté fundamentada en la roca de Cristo, necesitamos conocerlo, y para esto necesitamos conversar con Él, platicar con Él, y por supuesto, pues esto es oración. En 1857 había un hombre de 46 años llamado Jeremy Lanphier, que vivía en la ciudad de Nueva York. Jeremy amaba al Señor enormemente, pero él sentía que no podía hacer mucho por el Señor. Hasta que un día comenzó a asistir a una iglesia donde le invitaron a ser un misionero urbano, un misionero en su propia ciudad. Así que en julio de 1857, Jeremy empezó a caminar las calles de Nueva York para arriba y para abajo. Repartía folletos, tratados, ustedes saben, a la antigüita, como antes se evangelizaba. Le hablaba a todo el mundo de Jesucristo y hacía su mejor esfuerzo. Sin embargo, no tenía ningún éxito. Por algún motivo, cuando él hablaba, parecía que la gente no escuchaba. Y las calles de Nueva York parecían ser como inmunes a la palabra de Cristo. Entonces, Dios puso en su corazón que intentara la oración. Así que el primer día que Jeremy se arrodilló, le pidió a Dios que le diera una estrategia. Imprimió un puño de volantes y los repartió por todos lados en la ciudad. Pegó pósters en todas las tiendas y en los postes de la ciudad y invitó a todos los que él conocía a venir. La idea era que todas las personas de Nueva York que quisieran orar llegaran a las 12 mediodía, oiga bien, de 12 a 1 de la tarde, todos los miércoles, llegaran al tercer piso, y oigan este nombre, de la Iglesia Reformada Holandesa del Viejo Norte en Fulton Street. Oiga, a la hora del almuerzo, con hambre, subir 3 pisos de gradas, y con ese nombre, ¿quién iba a llegar a ese lugar? Pasó cientos y cientos de volantes y puso carteles por todas partes. El primer miércoles llegó y la famosa oración al mediodía inició. Nadie se apareció. Jeremy se puso de rodillas y empezó a orar solo. Durante 30 minutos él oró solo en ese lugar. Cuando finalmente otras 5 personas entraron. La próxima semana, el siguiente miércoles, llegaron 20 personas más. El próximo miércoles llegaron 30 a 40 personas. Entonces decidieron que ya no se iban a reunir solo los miércoles al mediodía, sino todos los días de 12 a 1 de la tarde. Y esto comenzó a crecer. Pronto se corrió la voz por todo el país y comenzaron a abrirse reuniones de oración en todos lados. Al poco tiempo, unos cuantos pastores empezaron a venir a estas reuniones de oración al mediodía. Tenemos que empezar esto en nuestras iglesias, decían. En menos de 6 meses ya habían más de 5,000 grupos de oración al mediodía que se reunían todos los días en Nueva York. Pronto la voz se corrió por todo el país y los grupos de oración comenzaron a abrirse en Filadelfia, Detroit, Washington DC. Hasta el presidente Franklin Pierce empezó a ir casi todos los días a una reunión de oración al mediodía. 2 años después, en 1859, unas 15,000 ciudades en los Estados Unidos tenían reuniones de oración al mediodía en los edificios públicos, en los parques, en los edificios municipales, en los trabajos, y la gente estaba buscando de Dios al mediodía. Lo bueno de este avivamiento es que no había ningún predicador famoso relacionado con él. Todo inició porque aquel hombre, con ganas de buscar el rostro de Dios, decidió postrarse y orar. Jeremy marcó la historia de Estados Unidos en esa época. Y es que solo Dios puede iniciar un avivamiento. Y Dios es claro acerca de lo que Él espera de nosotros para que Él nos visite, vuelva su oído a nuestra oración y empiece un avivamiento en medio de su pueblo. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, entonces, y solo entonces, yo escucharé en el cielo su oración, sus pecados los perdonaré y haré
que prosperen de nuevo. Hermanos, no vamos a tener un despertar mediante la búsqueda de avivamiento, sino por la búsqueda de Dios. Dios dice, si vas a orar y buscar mi rostro, yo voy a escuchar y perdonar y sanar. Queremos que Dios venga y esté con nosotros, con su pueblo, pero no. Él no va a venir hasta que su pueblo, nosotros nos arrodillemos y pidamos de corazón, Señor, visítanos. Sin embargo, algunas veces creo que la gente cree que el objetivo de la oración es el conversar con Dios y convencerlo de que haga algo a nuestro favor. Señor, Padre Todopoderoso, tú que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Es como si creyéramos que Jesús o Dios está durmiendo, está tomando una siesta y Él realmente no quiere ser molestado. Pero si usted ora bien, fervientemente y con la posición correcta, entonces Dios probablemente se va a despertar y va a actuar a nuestro favor. Eso es lo que creemos. ¿O nunca se han topado con alguien que hasta cambia de voz, pone una posición extraña en su cuerpo y empieza a hablar con una voz estruendosa? Amadísimo Padre Celestial. Como si nos imagináramos que Dios, como Él habla así, solo así nos entiende, ¿verdad? Entonces decimos, Señor, tú que estás en los cielos, tú que todo lo conoces, amadísimo Jesús. Cambiamos de voz y todo y creemos que como así nos lo han ilustrado en Hollywood con las películas de Judá Ben-Hur y todas estas películas, que Dios habla así como con eco y todo, casi que nosotros tenemos que hablar así para que Él nos entienda. Quiero que vean este video que ilustra exactamente lo que pasa cuando nosotros creemos que Dios es un Dios distante al que tenemos que hablarle con temor. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. ¿A poco no nos pasa así a veces? Gente, la oración no es superar la renuencia de Dios. La oración es confesar nuestra necesidad y nuestro deseo de seguir su voluntad. Es simple. No necesitamos tratar de convencer a Dios con palabras elocuentes. Dios está esperando escuchar a su pueblo orar y pedir avivamiento. Y hasta que nosotros no nos pongamos de rodillas, humillados y buscando a Dios, pidiéndole que venga de todo corazón, el avivamiento no se convertirá en una realidad. Pero entonces, ¿cómo oramos por avivamiento? La respuesta se encuentra en uno de los más grandes avivamientos de los cuales podemos tener registro en la Biblia. ¿Recuerdan el avivamiento en la ciudad de Nínive? Todos saben que Dios manda a Jonás a predicarle a Nínive y se conocen la historia donde Jonás se niega a ir y entonces se va para otro lado y se lo traga la ballena y la vomita y al final termina yendo en la segunda oportunidad que tiene porque dice, yo prefiero ir a que la próxima vez me traiga un sopilote o algo así.
Y resulta que Jonás va y después de uno de los sermones más patéticos de los profetas que vemos en la Biblia, sí, de mala gana y todo, Jonás simplemente dice, y lo podemos ver en Jonás 3:8, leámoslo ahí, dice: cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono, luego se quitó sus ropas finas, se puso ropa de tela de saco y se sentó en el suelo. Oigan esto. Jonás llega y da un mensaje patético, simplemente dice: Dios los va a destruir en 40 días y si quieren se arrepienten. Y el rey escucha esto e inmediatamente distingue que esto tiene que venir directamente de Dios. Se despoja de sus ropas finas, de su vanidad, de su orgullo. Se baja de su trono y se sienta en el suelo. Humildad. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios, dice el versículo 6. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive y les dijo: esta es una orden del rey y de sus ministros, que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Todo el mundo está obligado a vestirse con ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes urgentemente que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Esta advertencia, esta decisión que toma el rey, nos revela tres características de una oración que produce avivamiento, una oración que produce un encuentro con la presencia de Dios y que produce cambio. La primera cosa que nos revela es que la oración que produce avivamiento conlleva quebrantamiento. Eso es lo que quería decir el rey cuando dijo: quiero que toda la ciudad se cubra con tela de saco. Si miramos atrás en el versículo 5, vemos cómo el rey dice: despojémonos de toda nuestra vanidad. Humillémonos. Cuando Jonás les predicó, todos empezaron el ayuno inmediatamente. Recuerden que el ayuno en el Antiguo Testamento era un acto de rendición, era un acto de humillarse, de reconocer la necesidad que tenían de Dios. Era la forma en la que usted mostraba quebrantamiento, la forma de mostrar que se estaba desesperado. Y eso es lo que Dios está buscando. Cuando Dios dice: si mi pueblo se humillara, hincarse, arrodillarse, postrarse, derramar su corazón, si mi pueblo se humilla delante de mí de todo corazón, Él quiere decir: Dios va a visitar a su pueblo cuando lleguen a un punto de desesperación, cuando dejemos el orgullo, la idea de que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta, y nosotros pongamos nuestro corazón humillado delante de Dios. Entonces Dios va a oír. Dios descenderá en medio de su pueblo. Y Dios dice: esto es lo primero que estoy buscando en sus oraciones, que ustedes estén humillados, quebrantados de corazón. Leemos sobre el avivamiento en el monte Sinaí, otro ejemplo. En Éxodo 33 la Biblia nos dice que cuando la gente oyó que el Señor les había dejado, que ya no iba a ir con ellos, ¿recuerdan? Ellos guardaron luto y se despojaron de sus joyas. Ellos estaban quebrantados y dicen: Señor, yo no voy a dar ni un paso más si tú no vas conmigo. Si tú no vas con nosotros, Señor, no queremos seguir avanzando. Y Dios dice: ¿saben? Yo voy a enviar un ángel con ustedes porque yo cumplo mis promesas. Dios dice: yo cumplo lo que yo prometo y yo prometí que los voy a llevar hasta la tierra prometida. Voy a enviar un ángel a que los guíe y los dirija. Pero el pueblo de Israel dice: no es lo mismo. Seguir avanzando sin ti no es lo mismo. Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no daremos ni un paso más. Y se humillan, se despojan de sus joyas. Una vez más, ¿verdad? Otra coincidencia con el rey de Nínive. Se despojan de su vanidad, se humillan, se ponen de rodillas y oran al Señor, claman al Señor de todo corazón. Esto es lo primero que Dios está buscando. También en Nehemías 9, antes del gran avivamiento, mira lo que acontece. Y lo podemos leer en Nehemías 9 del 1 al 2. El 24º día de ese mes se reunieron los israelitas y ayunaron, vestidos de sayal y cubiertos de polvo. Otra vez, esta es la tela áspera. Se separaron los del linaje de Israel de todos los extranjeros y en pie confesaron sus pecados y las culpas de sus antepasados.
durante una cuarta parte del día, oigan bien, estando de pie, puestos de pie en su sitio, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, durante la cuarta parte del día, y durante la otra cuarta parte del día reconocieron sus pecados y adoraron al Señor. Amigos, esto es quebrantamiento. Recuerden lo que Jesús dijo cuando cuenta la historia acerca de dos hombres que fueron al templo a orar. En Lucas 18:10 dice que uno de ellos era un fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así, imagínenselo. Es como que yo me pusiera en medio de todos ustedes y empezar a orar. Señor, gracias porque no soy como todos estos. Señor, gracias porque no soy como estos pecadores. Sí. Imagínense el orgullo que él tenía y comienza a llenarse la boca y a jactarse en medio del templo y a decir: Señor, gracias porque no soy como la prostituta, como el pecador, como el ladrón. Gracias porque yo ayuno todos los días, 3 veces por semana, dice. Gracias porque yo oro todos los días. Gracias porque yo conozco tu rostro. O sea, orgulloso él. Gracias porque no ando con otras mujeres. Tampoco soy como el cobrador de impuestos. Si se le ocurre señalar a uno que está ahí. El cobrador de impuestos que estaba en ese templo, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se le atrevía a levantar su mirada hacia Dios, hacia el cielo, sino que postrado, dice la Biblia, postrado en sus rodillas, se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿A quién creen ustedes que oyó Dios? Obviamente que al cobrador de impuestos, al humilde de corazón. Cuando termina de contar esto, Jesús les dice a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes de corazón. David dice en Salmo 51 del 16 al 17: yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que tú quieres, Señor. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Solo el corazón quebrantado, amigos, es lo suficientemente grande para que Dios habite en él. Dios está buscando un corazón quebrantado en el cual Él pueda habitar. Lo malo es que hoy en día los corazones humildes son raros, escasos, casi que en peligro de extinción. Y aún más las iglesias humildes, las iglesias que se humillan y buscan del rostro de Dios. La mayoría de las iglesias están atrapadas en sus programas y en sus espectáculos y se les olvida lo esencial: buscar de la presencia de Dios. Creo que la mayoría de la gente hoy en día se ha conformado con el estado actual de la iglesia, con el estado actual del país, del mundo. ¿Crees que la iglesia en Costa Rica hoy es saludable? ¿Crees que nuestro país es saludable? ¿Que la moralidad está bien? Creo que la mayoría de nosotros sí lo creemos, porque yo no veo que todos nosotros estemos humillados constantemente buscando el rostro de Dios y pidiendo avivamiento. Si tú no estás conforme con la situación actual de la iglesia en general, en nuestro país, de nuestro gobierno, necesitamos arrodillarnos y pedir avivamiento. Te diré por qué estamos bastante satisfechos con la iglesia de hoy: porque continuamos comparándonos con el mundo. Simple. Cuando nosotros nos vemos reflejados en el espejo del mundo, pues obviamente nosotros decimos como aquel fariseo: ay, Señor, gracias porque por lo menos yo sí me congrego, por lo menos yo sí conozco de ti, por lo menos yo no hago las cosas que el mundo hace. Mi moralidad no está tan baja como la del mundo de hoy en día. Pero si nosotros nos comparáramos con la iglesia del Nuevo Testamento, con la primera iglesia, aquella iglesia de Hechos, entonces nos quedamos cortos. Amigos, nos falta bastante. No es suficiente ver uno que otro milagro de vez en cuando. No es suficiente nada más ser buenos, altruistas. Podríamos darlo todo, podríamos darle a los pobres, erradicar la pobreza, inclusive la hambruna del mundo.
Y aún así no sería suficiente, porque si no tenemos presencia, nosotros no somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe de ser portadora de su presencia. Somos embajadores de su reino y como tales debemos de estar en constante comunión con el Rey. Sincerémonos. ¿Es así como estamos en la iglesia de hoy? Ardientes y fervientemente buscando la presencia de Dios. Esto no puede ser algo que sucede en un encuentro o en las noches de adoración o de vez en cuando en una prédica emotiva. Debe de ser nuestro estilo de vida. Buscar el rostro de Dios debe de ser el estilo de vida de la iglesia. Solo entonces Dios dirá, como en 2 de Crónicas: he escogido este lugar para que aquí se adore mi nombre. He escogido este lugar y las oraciones que se eleven en este lugar las escucharé y las responderé. El avivamiento no es para personas que llegan por la mañana agobiados diciendo: ay, pero qué pereza ir a la iglesia. Ay, qué pereza levantarme. No, pues. Y con adoraciones patéticas y oraciones flojas. No es para la gente que adora con los sobros de su fuerza, de su mente y de su ser. Cantamos: ay, Señor, te cantamos, Señor, dulcemente, quebrantado. Y nos vemos y vemos que estamos cometiendo el mismo error que todo el mundo. Dulcemente quebrantado. Quebrantado ni que nada. Si estás quebrantado, te postras, te humillas, te pones delante del Señor. No te tomas un selfie mientras estás adorando. La oración que produce avivamiento conlleva quebrantamiento. La oración que produce avivamiento también conlleva urgencia. El rey de Nínive dijo: quiero que se vistan en tela de saco y quiero que usted clame urgentemente a Dios. Urgente. Eso significa que con un sentido de urgencia y con intensidad. Las personas que hacen oraciones de avivamiento son aquellas personas que hacen oraciones largas, duras, intensas, inflexibles, que no cesan de orar hasta que algo suceda. No cesan de orar hasta que algo suceda. Jeremías 29, 11 al 13 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles esperanza y un futuro. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Algunas personas dicen: oré por un avivamiento en mi matrimonio toda la semana y nada sucedió. Bueno, seguramente le urgía mucho que se arreglara su matrimonio, ¿no? Porque una semana era lo único que merecía de esfuerzo esa oración. Eso no es oración que produce avivamiento. No te urge tanto que suceda algo. Algunos dicen: he estado orando durante un mes por un avivamiento en mi iglesia. Eso no es oración que produce avivamiento. La oración que produce avivamiento no pide avivamiento, pide presencia. Busca el rostro de Dios y Dios trae como resultado obvio avivamiento en medio de la iglesia. La adoración que produce avivamiento es la adoración que levantan aquellos que nunca se dan por vencidos, que nunca dejan de orar hasta que algo suceda. Dwight Moody, un famoso evangelista de Chicago, se fue de vacaciones a Inglaterra. Él tenía un año sabático y tenía la intención de no hacer nada. Durante ese año él quería tomar vacaciones y no predicar. Él estaba descansando en Inglaterra, pero se encontró con un predicador allí que le dijo: Pastor Moody, yo sé que Dios te usa, ¿podrías venir y hablar en mi iglesia? Así que él dijo: bueno, está bien, voy a predicar el próximo domingo a tu iglesia. Esa tarde, esa mañana, el pastor Moody fue a predicar y en la tarde, después de la prédica de Moody, él escribió en su diario algo muy interesante. Él escribió que esta era la gente más muerta y más fría a la cual le había predicado en su vida. Y que la única cosa peor que haberle predicado a personas como estas era el haber prometido regresar ese mismo día en la tarde al culto de la noche. Pero regresó. El pastor Moody regresó en la noche, cumplió su compromiso y a la mitad del sermón algo sucedió.
Las personas comenzaron a recobrar vida. La gente comenzaba a gritar amén cuando él predicaba. Comenzaban a aplaudir y se notaba que algunos sollozaban y había una reacción ante lo que él estaba predicando. Él se sintió obligado en media prédica a preguntar: ¿cuántos quieren ser cristianos hoy? Convertirse en cristianos. Y uno por allá levantó la mano, otro por allá. Y al final habían como 60 personas que querían ser cristianos. El pastor Moody se sorprendió porque dijo: no puede ser que en esta iglesia hayan 60 personas nuevas que no conocen del Señor. Entonces él dijo: hagamos algo. Tal vez no me entendieron la pregunta. Si es que aquel que quiera ser cristiano, quiero que se reúnan conmigo después de la reunión en el Salón de la Par. Cuando terminó la reunión, Moody fue al salón de junto y para su sorpresa este salón estaba repleto de personas, lleno de gente que querían ser cristianos. Así es que él comenzó a orar y comenzó a ministrar a estas personas. Al final de todo esto le dijo: pastor, ¿qué es lo que acaba de suceder? Le preguntó al pastor de la iglesia y le dice: yo no lo sé, pero creo que necesita regresar a predicar otra vez. El pastor Moody al siguiente día, el lunes por la mañana, tomó el tren hacia Bélgica para continuar sus vacaciones. Y cuando bajó del tren, lo estaba esperando un telegrama que decía: pastor Moody, el avivamiento ha explotado, tiene que regresar. Así que el pastor Moody, pues por curiosidad y porque no sabía qué era lo que había sucedido el día anterior, se volvió a subir al tren y regresó a Inglaterra. Cuando llegó a esa iglesia, para su sorpresa, la presencia de Dios era muy evidente. Y por 10 días seguidos, consecutivos, por 10 noches consecutivas, el pastor Moody predicó en esta iglesia. Más de 400 personas por día se agregaron a esta iglesia. Era impresionante. Una iglesia que estaba muerta y fría había empezado a recobrar vida. Dios había traído avivamiento. No se sabía cómo fue que esto empezó. El pastor Moody se preguntaba cómo era que esto había sucedido si él ni siquiera tenía la mejor disposición para predicar. Él sabía que no había venido de él. Después se enteró que una señora mayor de 80 años de edad, que estaba viuda e inválida en su casa, había leído uno de sus sermones en el periódico y había empezado a orar por casi 2 años todos los días que Dios trajera al pastor Moody a su iglesia. Eso es oración por avivamiento, orar hasta que algo suceda. ¿Qué dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17? Él nos dice cantar sin cesar. Él no dice convivan sin cesar o prediquen sin cesar. Pablo dice oren sin cesar, sin parar, sin detenerse hasta que algo suceda. En Lucas 11:1 los discípulos dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Ojo, los discípulos no están diciendo: Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a sanar enfermos o enséñanos a convertir el agua en vino. ¡Woohoo! Él no dice eso. Los discípulos dicen: Jesús, sabemos que la esencia de todo lo que tú haces, Señor, es la oración y como tú lo haces. Así es que queremos que nos enseñes a orar. Inmediatamente después de esta pregunta, Jesús enseña las únicas 2 parábolas que tienen que ver con la oración. La parábola de la viuda que va al juez, ¿recuerdan? Y la parábola del hombre que necesita pan en medio de la noche. Le da hambre, así como a mí, que me da hambre en la noche. Y se levanta. Y voy a resumir estas 2 parábolas que hablan de la oración en 3 palabras nada más. No te rindas. No te rindas. Lo principal que Jesús enseña sobre la oración es: no te rindas. Sigue orando. Amigos, necesitamos ese tipo de compromiso con la oración. Debemos ser como Jacob. Recuerdan que Jacob vio un ángel del Señor en el arroyo. Luchó con él toda la noche. Y el ángel por la mañana le dice: Jacob, suéltame, déjame ir. Y Jacob le responde: no voy a dejarte ir hasta que tú me bendigas. Iglesia, te desafío a orar así de esta mañana. Te reto a orar para que Dios envíe avivamiento a la Viña Palmares, a Costa Rica. Dios no voy a rendirme hasta que te manifiestes, hasta que me bendigas. Dios, no voy a rendirme hasta que tú hagas algo.
no voy a dejar de orar hasta que algo suceda. La oración que produce avivamiento conlleva santidad también. Entonces conlleva quebrantamiento, conlleva urgencia y conlleva santidad. El rey de Nínive dice, quiero que se vistan de tela de saco. Esto es quebrantamiento, humildad. Y quiero que oren con todas sus fuerzas a Dios, urgencia. Y quiero que dejen de hacer lo malo. Esto es santidad. Qué coincidencia que un rey pagano, un rey que estaba acostumbrado a hacer lo malo, un rey que se caracterizaba por dirigir un pueblo lleno de pecado, lleno de maldad, dio en el clavo y descubre la esencia de lo que Dios necesita para manifestar su presencia y que haya avivamiento. Él pide a su pueblo que hagan exactamente lo que Dios más adelante nos dice que Él requiere de nosotros para mostrar su presencia. Comparémoslo con 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillan, quebrantamiento. Si oran y buscan mi rostro, urgencia. Y si se convierten de sus malos caminos, santidad. ¿Ven la similitud entre estas dos, la reacción del rey y lo que pide Dios para escuchar nuestras oraciones? Isaías 55, 6 al 7 dice, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle ahora que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos. Y que se vuelva al Señor y Él escuchará. Él tendrá piedad de él, pues Él es generoso para perdonar. David dijo en Salmo 66, 18, si hubiera yo abrigado maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. La principal razón por la que no hay avivamiento en el mundo hoy es que la iglesia no confiesa sus pecados y no busca la santidad. Si nosotros seguimos abrigando maldad, tratando de esconder nuestro pecado en nuestro corazón, Dios no va a escuchar. Ahora quiero que quede esto bien claro. No es que seamos perfectos, sino que reconozcamos nuestra imperfección. Podemos venir a Dios tal y como somos, con toda nuestra maldad, con todos nuestros pecados, pero Dios está esperando que nosotros, no está esperando de nosotros que seamos perfectos, sino que reconozcamos nuestra imperfección. ¿Te acuerdas de lo que Santiago, el hermano de Jesús, dice en capítulo 5, versículo 16? No dice la oración es poderosa y eficaz. No dice las oraciones de los hombres son poderosas y eficaces. Él dice la oración del justo es poderosa y eficaz. Dios perdonará y escuchará y sanará al pueblo donde los santos oran. Dios se volverá y escuchará nuestras oraciones cuando nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos, busquemos santidad y comenzamos a obedecer. Primera de Timoteo 2:8 dice, levantando manos santas. Y por mucho tiempo la iglesia ha creído que la palabra clave en este versículo es levantar manos. Entonces levantamos manos, pero se nos olvida que la palabra es santas, manos limpias. La clave es que Dios está buscando hombres santos para comenzar a orar por una nación, por un avivamiento. Así es como se llega a la presencia de Dios cuando este versículo se practica. No se trata de una posición física, aunque hay una expresión obvia y externa de nuestro cuerpo. No se trata de la duración de nuestra oración, no se trata de la elocuencia de nuestras palabras, no se trata de la belleza de nuestras reuniones, de nuestra música o de nuestro edificio. Se trata de la santidad. Sin santidad, todo lo demás es en vano. Podríamos tener los mejores equipos de sonido, el mejor edificio, el mejor staff. Podríamos tener muchas obras altruistas en la comunidad y esto no significaría nada si no lo acompañáramos con santidad. Seríamos vacíos, sin presencia. Tal vez el más grande avivamiento en los últimos 50 años ha sido el avivamiento de las Islas Hébridas. Cosas increíbles sucedieron allí, pero nadie sabía cómo empezó. Más tarde descubrieron que 7 jóvenes se habían reunido 3 veces a la semana en un granero a orar por un avivamiento en su isla.
Ellos habían basado sus oraciones en el Salmo 24:35. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en su lugar santo, sino el de manos limpias y corazón puro? Algunos de nosotros venimos a la iglesia todos los domingos con el pecado sin arrepentimiento en nuestra vida. La ira, la malicia, la envidia, la lujuria, la codicia y todo tipo de pecados. Amigos, podemos orar y orar y orar y orar por un avivamiento hasta que se nos ponga el rostro azul. De eso de que hablamos y hasta ni podemos respirar. Pero hasta que no oremos en santidad, Dios no va a responder. Eso es lo que hicieron en Nínive. Se habían humillado, clamaron con urgencia al Señor y se convirtieron de su pecado. Entonces Dios escuchó. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron y cómo se convirtieron de su mal camino. Tuvo compasión y no trajo sobre ellos la destrucción. Déjame que te diga algo. Si de verdad queremos ser su pueblo y que Dios se encuentre en nuestras vidas de una manera poderosa, debemos asegurarnos de que nuestras manos sean santas y nuestros corazones sean puros. Si de verdad queremos que en Viña Palmares, en Palmares, en Alajuela, en Costa Rica y en el mundo haya un derramamiento de la presencia de Dios, veamos más milagros, veamos más prodigios, veamos a gente que realmente llega al conocimiento de Cristo y tienen un encuentro con el amor de Él, necesitamos levantar manos santas y corazones puros. Dios visitará una iglesia solamente cuando Él se sienta realmente invitado. Y esto sucede cuando nosotros actuamos con santidad, le buscamos de corazón, quebrantamos delante de Él nuestra vida y con urgencia le decimos, papá, te necesitamos. Creo que la pregunta que hoy nos tenemos que hacer en la viña es, ¿realmente queremos que Dios nos visite? Busca del rostro de Dios y durante esta semana te pido que saques el rato para humillarte y de todo corazón buscar su presencia. Que de todo corazón tú puedas presentarte delante de Él y decirle, Señor, tal y como soy, con todos mis defectos, con todos mis pecados, Señor, me presento a ti, delante de ti, reconociendo lo que soy y cuánto te necesito. Espero que esta semana sea una semana buena para ustedes y que comencemos a buscar de su rostro. Y no quiero dejarlos sin invitarlos a venir a nuestra iglesia. Este domingo que viene comenzamos nuestros 40 días de oración y ayuno y vamos a terminar el año agradeciéndole a Dios por lo que Él ha hecho hasta ahora y poniendo en sus manos el 2016. Que Dios les bendiga.